¿Aló, aló? Algo, algo pasó, pero el sistema se cayó. Así que bueno, vamos a retomar donde estábamos, ¿ya? Vamos a retomar y vamos a grabar también esta parte, ¿ya? Bueno, sirvió como break. Entonces, como les decía, en el caso del cuchillo eléctrico, quedamos en el cuchillo eléctrico, ¿cierto? Segundo. En el caso del cuchillo eléctrico, que normalmente se ocupa para cortar carne o salchichas o cosas picantes que pueden tener hametz, requerirían agalá, pero por el miedo a dañarlo muchas veces uno no le va a hacer la correcta agalá, no le va a hacer la correcta cacherización, por lo tanto no lo utilizamos para pesar, ¿ya? Así también está escrito en el libro Mamá Mordejai, de Ram Mordejai Liao, o sea, lo mejor es no utilizarlo para pesas, este tipo de cuchillos. En el caso de los cucharones, que normalmente van directamente sobre la olla, la cual nosotros usamos para servir la comida, la forma en que nosotros tenemos que cacherizar estos utensilios, en este caso los cucharones, es haciéndole agalá directamente, idealmente sobre el kli rishon. También podría ser haciéndole irú y kli rishon. Irú y kli rishon directamente el agua de la olla que está en un kli rishon, o podría ser un hervidor, ¿ya? Y tirándole agua en un hervidor eléctrico, ¿ya? Sobre los cucharones. Pero idealmente uno debería usarlo haciéndole agalá directamente sobre el fuego, sobre la olla que está sobre el fuego. En el caso de las ollas de aluminio, necesitan agalá, ¿ya? Introduciéndolo sobre un kli rishon, una olla más grande que contenga agua caliente y agua hirviendo, ¿ya? Ahora, si la olla es muy grande, como les dije también, el agua se llena la olla con agua, hierve el agua, y por otro lado nosotros calentamos un metal o un ladrillo, un ladrillo normalmente se utiliza, o un metal caliente al rojo vivo. Este se introduce sobre la olla. Al introducir el metal caliente dentro de la olla, que también tiene agua caliente, esta agua va a saltar y va a desbordar y va a cacherizar todas las paredes de la olla por fuera. Que estaría faltando solamente eso para que el quedara cacher, 100%. Ahora, las ollas esmalteadas. Estas ollas son, como se ve en la foto ahí, digamos que tienen son metálicas, pero están bañadas con una especie de losa, ¿ya? Están esmalteadas, están pintadas con una especie de losa. Este tipo de utensilio, este tipo de ollas, dice el Mamá Mordejai, que nosotros debemos cacherizarlo 3 veces. ¿Ya? Pero solamente si estas se usan con agua. Pero si se ocupan en seco, supongamos que la olla, a veces sucede que uno no lo usa solamente con agua, sino que frió algún hametz, ¿ya? Algo que unas salchichas, le echó un poco de aceite a la olla, la usa como sartén, un poquito de aceite, y agrega salchichas que son hametz. Si lo ocupa para eso, entonces significa que esa olla ya no puede ser cacherizada, ¿ya? Se tiene que limpiar y guardar para después de pesar. Pero si la olla que es esmalteada con esta cerámica por fuera solamente se ocupa para cocinar con líquidos, la podemos cacherizar, ¿ya? Pero 3 veces hágala. En el caso de las ollas de teflón, sucede, digamos, lo mismo, solamente se pueden cacherizar si se ocupan con agua, con mucha agua, pero si se ocupan en seco, no se pueden cacherizar y se tienen que guardar para después de pesas. Lo mismo sucede con los sartenes de teflón, ¿ya? No se pueden cacherizar si se ocupan con poco aceite, ¿ya? Si se ocuparan con mucho aceite, con una gran cantidad de aceite, dice el Shlomo Zalman Auerbach, que es como bishul. Entonces, si es como bishul, y también, bueno, de esta manera también estaría sosteniendo el Ram Mordejai Liao, sería como bishul, entonces por lo tanto se podría cacherizar con agua caliente. Una olla de presión que normalmente se ocupa para cocinar legumbres, ¿ya? O carne que está muy dura y que uno quiere comerla muy blanda, ¿ya? Esta olla a presión también se puede cacherizar aplicándole agalá, ¿ya?
Ahora, de todas maneras, dice, es deseable reemplazarlo. O sea, idealmente uno no debería usarlo. Pero si la necesita usar, se puede a través de la Galá. Ahora, en este tema de Pesaj, siempre hay una cosa que es lo que es la halajá, y otra cosa es lo que es lo ideal y, digamos, la exigencia que uno mismo. Por eso, al final de este ciclo de Shurim, el tercer Shur yo creo que va a ser, vamos a hablar de las Jumbrot de los Minayim. ¿Ya? Es muy importante en Pesaj, este tema de... Uno siempre en las fiestas trata de alguna otra manera de esforzarse en un área. Por ejemplo, en Sukkot nosotros nos esforzamos en salir un poco de la casa, estar en la suká, pasar el mayor tiempo en la suká, ¿ya? Cambiar nuestra forma de vida que tenemos durante todo el año, ¿ya? Una semana, en este caso la semana de Sukkot. En Pesach también tenemos que cambiar, pero está relacionado principalmente con la alimentación, ¿ya? Tratar de volver a lo natural, tratar de volver a lo principal, a lo más básico, ya dejar de comer comidas elaboradas, sino que tratar... El Pesaj más kasher que nosotros podemos tener es el Pesaj más natural, donde comemos la mayor cantidad de comidas no elaboradas, ¿ya? Entonces uno siempre puede, a pesar de que acá en Israel uno puede encontrar de todo para Pesaj, incluso hasta pan para Pesaj puede encontrar, a ese nivel, pizza para Pesaj, ¿ya? A pesar de eso, uno siempre tiene que tratar de ser un poco más y enfocarse un poco más en cuál es la intención de Pesaj, ¿ya? Entonces, justamente una de las intenciones de Pesaj es volver a lo natural, así como Sukkot es salir de la casa, de la seguridad de la casa, a estar ahí bajo la intemperie. Bueno, en Pesaj es volver a la comida natural, ojalá. Mientras más natural, más kasher, ¿ya? Para Pesaj. Entonces uno siempre va a poner lo que dice la halajá, pero uno siempre puede ser un poco más estricto, un poco más observante, ¿ya? Un poco más hasid, si le quieren llamar de alguna manera. Ahora, una olla de horneado o usada dentro de un horno en seco, sin agua. Por ejemplo, a veces uno ocupa las ollas para ponerlas dentro del horno y hornear algo. Esas ollas necesitan libún. Una galá no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que se utiliza para cocinar en seco se necesita kasherizar a través del libún. Dependiendo de cuán extremo sea, si es libún kal o libún hamur. El caso del sartén, los sartenes son muy difíciles de kasherizar, por lo tanto, siempre es mejor no usar para Pesaj, los que usamos durante el año, y obviamente tener especiales para Pesaj. Ahora, de todas maneras, si no tenemos otra opción que los sartenes que ya tenemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Kasherizarlo a través de libún kal, ¿ya? Y si es de teflón, no se debe kasherizar para Pesaj. Lo mismo sucede un sartén de teflón que se usa con poco aceite, que se usa para freír. Si yo frío algo que no es kasher, queda taref y no se puede kasherizar. El teflón se pierde. Están los audios. En el caso de las ollas grandes, yo ya les dije cómo kasherizarlo. Obviamente, llenándolo con agua y agregándole una piedra caliente para que desborde y kasherice las paredes externas. Kasherizar por parte es posible. Por ejemplo, tenemos una olla que es grande, pero tampoco es tan grande como para kasherizarla sola, sino que la podemos introducir por parte dentro de otra olla que ya está sobre el fuego. Podemos hacerlo, kasherizar una parte, después girarlo y kasherizar la siguiente parte. La tapa de la olla tiene el mismo din de la olla. Esto lo podemos estudiar también en la halajot de Basar Bejalab, ¿ya? Podemos ver que la tapa siempre tiene el mismo din. ¿Por qué? Porque el vapor que sube de la cocción se impregna en la olla, en la tapa, entonces como que la olla y la tapa estuvieran todos unidos, entonces al final tienen el mismo din, la misma halajá. Entonces si la olla necesita libún, la tapa se la hace libún. Si la olla necesita galá, la tapa se la hace a galá, ¿ya? Obviamente hay que limpiarla muy bien. Ojo que, por ejemplo, este tipo de tapa tiene un mango que es plástico, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entre el mango y la tapa se llenan restos de comida, hay que desmontarlo. Normalmente tienen un perno que uno lo puede desmontar y limpiar bien antes de hacerle a galá, ¿ya? Y aquí justamente entramos al tema de las manijas. Dice, las manijas de las ollas, sartenes, también necesitan ser kasherizadas. Por lo tanto, si no entran en la olla donde se está haciendo la galá, se puede vertir agua hirviendo desde un kli rishon. De todas formas,
antes deben lavarse muy bien, tratando de que no queden restos de comida entre la manija y la olla. Si es posible, desmontar las manijas para asegurar una buena limpieza. ¿Ya? Eso es muy importante. A veces uno ve como la gente cacheriza las ollas, pero los mangos están llenos de grasa, restos de comida con hametz, y eso no es bueno. Hay que sacarlo, refregarlo y limpiarlo muy bien. En el caso del vidrio, ya esto es un mahloket bien importante entre Sefaradim, Ashkenazim. Incluso dentro de los Sefaradim hay mahloket al respecto. ¿Ah? Ustedes van a decir, pero ¿cómo los Sefaradí? Sí, sí, hay mahloket dentro de los Sefaradim. Como dice acá el texto, la ley en relación al vidrio no es muy clara. Hay tres enfoques para los comentarios rabínicos. Uno, que el vidrio no absorbe porque es muy suave. Otro, que el vidrio sí absorbe los sabores, por lo tanto no se podría usar para leche y carne. No se podría usar obviamente para pesaj si tiene hametz. Y hay otros que dicen que el vidrio se trata igual que la loza de barro, o sea, nunca puede ser kasherizado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el minaj de los sefaradim? ¿Cómo escribió el Maram, el Mejaber, en el Shulchan Aruch? Dice que un utensilio de vidrio no absorbe sabor para nada. Siempre es parve. Siempre va a ser parve, nunca va a ser carneo, nunca va a ser lácteo, nunca va a tener hametz, nunca va a tener nada, siempre va a ser parve. Por lo tanto, incluso si la olla de vidrio se usó para cocinar hametz, todo lo que necesita es una buena limpieza. ¿Ya? Ahora, la costumbre de los ashkenazim dice que siguen al ramá los ashkenazim, que dice que uno debe ser estricto para tratar el vidrio como loza cuando se trata con leyes de hametz, productos de pan, con levadura, ¿ya? En pesaj y así, jule bejule. Ahora, como vamos a ver ahora, en el caso específico de la olla de vidrio, dice, no se debe kasherizar para pesaj. ¿Quién dice eso? El Ram Mordejai Eliyahu. Como les decía, hay un mahloket dentro de los sefaradim. Por un lado tenemos lo que dice el Marán, el Shulchan Aruch, que así posee también el Rab Obadiah Yosef. El Rab Yosef dice que el vidrio no es necesario kasherizarlo, basta con una buena limpieza. ¿Ya? Así posee el Shulchan Aruch y el Marán Rab Obadiah Yosef. Pero el Ram Mordejai Eliyahu dice que no, el vidrio no lo kasherizamos. ¿Ya? Normalmente el Ram Mordejai Eliyahu sigue los dictámenes del Ben Ish Hai, del Kaf HaChaim. Él dice no, y obviamente muy parecido a lo que es el Shulchan Aruch, o sea, al Ramá. Entonces dice que no, el vidrio no se puede kasherizar. ¿Ya? Para pesaj no lo kasherizamos. ¿Ya? A pesar de que el Shulchan Aruch lo permitió. Ahora, ¿qué sucedió si la persona que sigue esta shitá, que es ashkenazí, o que sigue al Ram Mordejai Eliyahu, al Ben Ish Hai, usó la olla de vidrio sin darse cuenta, se le olvidó, o la esposa lo usó sin darse cuenta y cocinó comida en pesaj? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Consultarle a un jajam, a su rabino. A él le preguntará qué hacer, si la comida está kasher, no está kasher, ¿ya? Y él le dirá qué hacer. ¿Ya? Pero, lejatjila, como les dije a priori, un cli de vidrio que se usa en caliente, esto aplica no solamente para la olla, esto también puede ser, aplica para los platos, que es un cli sheini que recibe comida caliente. Si estos va a depender de la shitá que ustedes tengan. Si siguen al Rab Obadiah Yosef, pueden usarlo para pesas sin kasherizarlo, solamente necesitan lavarlo con agua y jabón. Si ustedes son ashkenazim o son sefaradim que siguen al Rab Mordejai Eliyahu o la shitá del Rab Mordejai Eliyahu, del Kaf HaChaim, Ben Ish Hai, entonces van como el Ramá, que no lo pueden utilizar en pesa, no lo pueden kasherizar. En el caso de los vasos de vidrio, que se usan siempre en frío, ¿ya? Aunque eventualmente podrían usarse para jarifín, como por ejemplo el whisky, la cerveza, que son líquidos picantes, ¿ya? Los líquidos picantes absorben, ¿ya? O provocan que el cli absorba. Si el vaso se usó para líquido en frío, es suficiente con lavarlo bien con agua y jabón. Si el vaso lo usa para líquido caliente, se puede hacer agalá con agua caliente. Pero el Ben Ish Hai, ¿ya? Y así también lo cita el Mamá Mordejai, escribe que acostumbramos a no usar estos vasos en pesaj. O sea, si yo utilicé un vaso para algo caliente durante el año con hametz, no lo puedo usar y no lo puedo kasherizar para pesaj. Ahora, los vasos usados con jarif, como la cerveza o el whisky,
Se puede hacer agalá o irui milui. De todas formas, los quelín que requieren irui milui también se pueden cacherizar a través de agalá. ¿Qué es un irui milui? Irui milui significa que yo el cli lo puedo cacherizar durante 3 días, como por ejemplo, lo lleno con agua fría, pasan 24 horas el cli con el agua fría, en este caso el vaso con agua fría, boto el agua, nuevamente le agrego agua limpia y lo dejo nuevamente descansando 24 horas, boto el agua y por un tercer día nuevamente lo dejo con agua limpia por 24 horas. Eso se llama irui milui y es como que yo hiciera galá, ¿ya? A veces si uno no tiene agua caliente para cacherizar cualquier utensilio, esto aplica para todo, para un cli de madera, para el cli que yo quiera cacherizar. Si no tengo agua caliente o no tengo electricidad y necesito cacherizar algo, puedo cacherizar con agua fría, pero durante 3 días, haciendo irui milui. En el caso de las mesas del comedor, las mesas en las que uno utiliza para cocinar constantemente, como dije, las preguntas las vamos a contestar al final, ¿ya? No me escriban ni nada en estos momentos porque si no me desconcentro. En el caso de las mesas, lo que yo tengo que hacer es limpiarlas bien con agua y jabón y, si es posible, si algunas veces la usamos sin mantel, poder tirarle un poco de agua caliente, ¿ya? Ahora, si corre el riesgo de que con el agua caliente la mesa se dañe mucho, hay mesas que son muy caras, muy valiosas, muy delicadas, la lavamos con agua y jabón y la cubrimos con un plástico. Normalmente uno siempre las mesas las cubre con un plástico, después de lavarla, incluso de aplicarle agua caliente, hacerle irui con agua caliente, lo que nosotros hacemos, lo personal, yo lo cubro con un plástico y después sobre eso coloco el mantel, ¿ya? Eso es lo que uno hace normalmente. En el caso de las mesas de cocina, las mesas de cocina, ¿por qué las separamos de las mesas del comedor? Porque en las mesas de cocina a veces uno coloca las ollas calientes sobre la mesa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ser un poco más estrictos, que es limpiar con agua y jabón, ¿ya? Agregarle el agua caliente y sí o sí cubrirlas con un plástico. En el caso de la mesa del comedor, uno lo deja como más optativo, pero en el caso de la mesa de la cocina, cubrirlo, ¿ya? Cubrirlo de una mejor manera. O puede ser también con un papel metálico, ¿ya? Las mesas de amasado, donde uno normalmente amasa el pan, normalmente uno tiene mesas especiales para amasar o amasadoras, ¿ya? Necesita lavarse bien con agua y jabón y después arrojarle agua caliente, ¿ya? Ahora, si uno ve que hay lugares en que no va a llegar bien la limpieza, ¿por qué? Porque tiene recovecos, es una mesa que tiene muchas vueltas, es mejor limpiarla y guardarla, ¿ya? Durante todo el haj y no usarla hasta después del haj. En el caso de los manteles, lo único que hay que hacer es lavarlo con agua fría y con detergente. En el caso del mármol y los lavaplatos, en el caso del mármol y los lavaplatos, vamos a ver el fregadero de porcelana. Hay una diferencia entre el fregadero de porcelana y los fregaderos de metal, ¿ya? Los fregaderos de porcelana se deben lavar muy bien con agua y con jabón y después le podemos arrojar agua caliente, ¿ya? Ahora, hay quienes son estrictos y después de lavar esto con agua caliente, lo cubren con una cubierta plástica. De hecho, normalmente aquí en Israel los venden, tienen la misma forma del lavaplato o del fregadero y uno lo coloca adentro. Incluso vienen con el orificio y después uno lava dentro de esto, en verdad, ¿ya? Y esa es la forma más idónea, ¿ya? Y como dice acá, el comentario dice, quien lo hace de esta manera, coloca esta cosa metálica o plástica dentro del fregadero, esta separación va a recibir braja. Ahora, si el fregadero tuviera algunas grietas, está muy viejo, está dañado, es bueno después de limpiarlo cubrir estas grietas, ¿ya? Cubrirlos con yeso, hay unas pastas que venden hoy día que son para reparar este tipo de fregaderos. Ahora, si el fregadero es metálico, hay que lavarlo bien con agua y jabón y aplicarle agua caliente. Pero ya no es necesario colocar esta cubierta metálica o metálica, plástica o metálica dentro del fregadero, ¿ya? Eso ya queda como, digamos, como, ni siquiera hay una necesidad real, ¿ya? Basta con limpiarlo bien, si es metálico, como está la figura, y agregarle agua caliente, hacerle una especie de agalá, pero por ejemplo, con un hervidor eléctrico. Lo que hago yo, caliento agua en un hervidor eléctrico y rocío por todo el fregadero. Y con eso ya queda callado.
El mármol, normalmente, que es donde uno pone las ollas calientes, normalmente ahí pica a veces las verduras, ¿ya? Esta se debe limpiar bien y después arrojarle agua caliente, no hay ningún problema, no se daña, no provoca ningún deterioro en el mármol, ¿ya? Así que lavar con agua y jabón y después aplicarle agua caliente. En el caso de los hornos de piedra, como el que aparece en la figura, tienen que preguntarle a un jajam si se puede o no se puede cacherizar y cómo sería la cacherización en un caso especial. De todas maneras, es mejor no utilizarlo para pesas, son 7 días, 8 días solares que cuesta dejar de utilizarlo en esos días. Los hornos que normalmente nosotros utilizamos para amasar pan no se deben cacherizar a menos que haya una gran necesidad. Lejatjila nosotros no los tratamos de cacherizar. ¿Por qué? Porque la masa normalmente emite masa, restos de harina, polvo y es muy difícil limpiarlo en pesa o para pesas, es muy difícil. Entonces, por lo tanto, tratamos de no hacerlo. Ahora, si lo quiere cacherizar, es bueno que le pregunte a un rabino, a su rabino, a un jajam que esté ahí. ¿Por qué a veces digo que hay que preguntarle al jajam y no le digo directamente cuál es la halajá? Yo podría decírselo ahora, pero va a depender del tipo de horno. Hay hornos que son más grandes, hornos que son más pequeños, hornos que tienen autolimpiado, hornos que no tienen autolimpiado, hay hornos que son eléctricos, hay hornos que son a gas. Entonces, en cada caso en particular hay que ir viéndolo y se da el mejor método para poder cacherizarlo. ¿Se puede cacherizar? Se puede, pero hay que verlo caso a caso. En términos generales, ya como práctica general, es mejor no usar hornos que usamos durante el año para hornear. ¿Por qué? Por el miedo a que siempre quede algo de hametz y tener hornos especiales para pesas, ¿ya? Ahora, las bandejas del horno, que yo las quiero utilizar durante pesas, que normalmente las uso durante el año, hay que hacerle libún jamur, aplicarle fuego con un soplete al rojo vivo. ¿Por qué? Porque normalmente estas bandejas van directamente al fuego. En el caso del horno microondas, lejatjila para pesas, no se deben cacherizar los microondas. Es mejor guardarlo para después de pesas o tener un horno microondas de pesas. Obviamente en Yonton no lo vamos a usar, pero los días de Jolamoed usamos el horno microondas para pesas. Ahora, si no tenemos otra opción para comprar, debemos cacherizarlo como limpiándolo, dejándolo descansar por 24 horas, limpiándolo con agua y jabón, y después colocar un vaso dentro del horno microondas, el mismo vaso también con agua y jabón, y que empiece a hervir y que salte el agua para todos lados y ya se provoca vapor con agua y jabón y el horno se cacheriza, el horno microondas se cacheriza, ¿ya? Y el plato de vidrio va a depender si consideramos que el vidrio se cacheriza o no se cacheriza, sí podemos cacherizarlo, o necesitamos una bandeja de vidrio que va dentro del horno microondas nueva, ¿ya? En el caso de las estufas, de las cocinas, primero tenemos la estufa a gas, que se debe limpiar bien las hornillas del gas, hacerle libuncal y arrojarle agua caliente. Y finalmente, cubrir la estufa con papel metálico. O sea, sacamos la hornilla, la limpiamos bien, las lavamos, le hacemos libuncal y después le agregamos, tiramos agua caliente a toda la parte superior de la cocina, ya como la ven acá, la parte de la estufa de arriba, donde están los quemadores, y después esto los cubrimos con un papel metálico. Venden un papel metálico especial para las cocinas, para las estufas, donde dejan los huecos para que salga el gas, ¿ya? La estufa eléctrica se debe limpiar bien con agua y con jabón y después cubrir con un papel metálico. Obviamente agregarle agua caliente no podemos hacer porque se va a dañar. Solamente lo limpiamos bien y lo cubrimos con papel metálico, ¿ya? La campana de la cocina que está arriba y la que recibe todos los vapores va a depender principalmente de la altura en la que esté. Si está muy cerca del vapor, donde el vapor todavía está caliente, necesitamos limpiarlo con agua caliente, ¿ya? ¿Cómo es el concepto? Que voló caspaltó, así como absorbió va a expulsar. Si absorbió vapor caliente, hay que aplicarle agua caliente para sacar ese resto de vapor caliente que se impregna. Si la campana está muy alta, el vapor ya llega frío, bastaría lavar con agua y jabón y detergente para sacar el gusto o la grasa que se impregna. Las platas eléctricas de Shabbat se cacherizará a través de una limpieza. Después se la hará a galá a través de Irui Rishon. O sea, la vamos a limpiar bien y después le agregamos agua caliente, por ejemplo, con un hervidor eléctrico que hirvió, le tiramos el agua caliente sobre la plata, ¿ya? Y después, antes de usar en Pesaj, lo cubrimos con un papel metálico. Va a quedar completamente cubierto con papel metálico. Ahora bien,
Si este hot plate, esta plata de Shabbat, se usó para calentar la jalá. ¿Por qué? Porque hay algunos que calientan la jalá en Shabbat, dentro de la plata. Para que sepan, como nota adicional, hay un mahloket entre Sefaradín y Ashkenazim si podemos calentar la jalá en Shabbat. Obviamente, antes de Shabbat, ponerla el día viernes sobre la plata está permitido para todos. Pero en Shabbat, supongamos el sábado de la mañana, colocar la jalá sobre la plata es un mahloket. Para los Ashkenazim está prohibido. ¿Por qué? Porque Yesh Bishul Harafia, el Simán 318, dice que hay cocción después del horneado. Para los Ashkenazim, para el Sefaradí dice que no hay. Entonces, de acuerdo al Shulchan Aruch, estaría permitido. Ahora, el Rab Ovadia Yosef posee como el Shulchan Aruch, que dice que se puede calentar una jalá en Shabbat sobre la plata, pero el Rab Mordejai Eliyahu dice que no, como el Ramá, que dice que está prohibido porque ya es Bishul Harafia. Entonces va a depender de la costumbre que ustedes tengan, de la shita que ustedes tengan, es si calentaban o no la jalá en Shabbat. Si ese es el caso, que ustedes calentaban la jalá durante Shabbat, entonces esa plata no se puede usar en Pesaj. Tienen que comprar una plata nueva para Pesaj. El blech, no sé si todos conocen lo que es el blech, pero esta lámina metálica que se coloca sobre la estufa. En vez de usar el hot plate, se usa esta lámina que cubre las hornillas y ahí se calienta la comida. Y que dobla ahí y que tapa las perillas de la estufa. ¿Ya? Entonces uno coloca la olla. Esta hot plate, ¿ya? O sea, esta lámina metálica, el blech, se tiene que cacherizar a través del libún cal, o sea, aplicarle fuego. No al rojo vivo, pero sí suficiente para que se queme el paja dentro o sobre esta lámina. Ya estamos terminando. Otros tipos de keilim, los kli de madera. Los kli de madera, así como el metal y la piedra, pueden ser cacherizados a través de agalá, excepto si tienen grietas. Un kli de madera, una cuchara de madera, un cucharón de madera, tenedor de madera, como aparece ahí, un uslero de madera. Si tienen grietas, no se pueden cacherizar. Si están bien, no están quemados, están en perfecto estado, se pueden hacer agalá. Los utensilios desechables. Hay muchos que no saben esto, pero los utensilios desechables, dice el Mamar Mordejai, como platos, bandejas, están prohibidos de usar en Pesaj a menos que tengan certificación kosher le Pesaj. Solo está permitido usar utensilios de nylon o plásticos que no tienen color. Pero si tienen color, también necesitan certificación kosher le Pesaj. ¿Por qué? Porque a veces el color puede ser fabricado de hametz, ¿ya? Y ese color se traspasa a la comida y la comida va a quedar con un color a hametz, ¿ya? Entonces por eso se prohíbe. Ahora, los utensilios de plásticos o goma, normalmente estos tuppers de plástico, cucharones de plástico o de goma, si no tienen ninguna ranura, rasgadura o daño, tiene el din de un utensilio metálico. Es decir, así como absorbe, expulsa. Que boloca palto. Si se utiliza como kli rishon, hay que cacherizarlo en kli rishon. Si se utiliza en frío, se lava con agua y solamente con jabón. Ahora, los utensilios de goma que son perforados, así parecido a esto que están en la foto, que tienen orificios, no lo utilizamos para pesas. ¿Por qué? Porque se le puede incrustar restos de comida entre medio y a veces cuesta sacarlo, ¿ya? Es como que estuvieran grietas, en verdad. El utensilio de jerez. ¿Qué es lo que es el jerez? Es el barro. Los utensilios que se fabrican a través del barro, de la tierra, como por ejemplo la arcilla o la cerámica o la piedra. Dice, está prohibido cacherizar para pesa este tipo de utensilios. Por lo tanto, se deben lavar y guardar hasta después de pesa. Así como durante el año, si un cli de cerámica que es lácteo absorbió carne, se tiene que botar, no se puede utilizar. ¿Ya? Porque quedaría basar bejalab, se transformaría en un hatijana zenevelá y estaría prohibido. ¿Ya? Los utensilios de porcelana, que son parecidos a la cerámica y a la arcilla, tampoco se pueden cacherizar, por lo tanto se deben lavar y guardar hasta después de Pesaj. Si ustedes estudian bien el Simán 451 de Orahaim, ¿ya? El tema de la cacherización, y lo pueden ver en los shurim de Pirkei Yoshanim, está con mayor detalle todo este proceso. Hay ciertas excepciones en el caso de la porcelana, si se dejó de utilizar durante un año. Sí, también pasó por un proceso de alta temperatura, como cuando se fabrica, y habían algunas culotas, algunas indulgencias para poder cacherizar la porcelana, ¿ya? Pero no vamos a entrar en el detalle. Hoy día para Pesaj, el Mamar Mordejai dice, Lejatjila,
no debemos cacherizar la porcelana, ¿ya? Si la porcelana tiene hametz, se guarda para después de Pesaj. El bowl donde se amasa, este utensilio donde se hace la masa, que normalmente esa masa no se usa para Pesaj, incluso si pasó por un proceso de Agalá. ¿Por qué? Ahora, este bol es fácil limpiarlo, pero supongamos hay unos bol que tienen recovecos o este bol que va dentro de la máquina amasadora, a veces quedan restos pegados, la verdad que es mejor no utilizar. Los lavavajillas se debe limpiar bien después de usar una vez, pero sin utensilio en su interior a su máxima, sin utensilio a su máxima temperatura en su interior. O sea, tenemos que hacer una especie de funcionamiento sin utensilio, en seco, entre comillas. Se echa a funcionar la máquina al máximo de la temperatura, con agua, con jabón, como se usa normalmente, pero sin keilin dentro. Entonces la máquina funciona y digamos que eso va a ser un autocacherizado. Y después de eso ya podríamos utilizarlo para Pesaj. Rav Moshe Feinstein, en su libro Igrot Moshe, trae detalles cómo hacer una buena cacherización, sobre todo si uno a veces compró un lavavajillas lácteo y lo quiere pasar, o digamos que era taref, que no era kasher, y ahora lo quiere dejar kasher. Hay formas de utilizarlo. Idealmente no es bueno, pero se puede cacherizar. Y para Pesaj también esta es la forma de que nosotros podemos cacherizarlo. En el caso del refrigerador o nevera, como le llamen, se debe limpiar bien con agua y con jabón. No es necesario hacerle agalá, ¿ya? Y si hay lugares donde el agua, el jabón no llega, tiene muchos recovecos, hay gomitas que tiene el refrigerador, le puede agregar esta que se llama económica o cloro, ¿ya? Un poco de cloro entre medio con un spray y llegar a esos lugares en que uno le cuesta. La idea siempre es darle el sabor pagum al hametz. Eso es lo ideal. Principalmente el hametz tiene que tener sabor pagum, ¿ya? Eso es lo principal. Por eso los utensilios se guardan antes de usar, antes de que entre Pesaj. Los utensilios que no vamos a utilizar, tratamos de no utilizarlo por 24 horas, para que cuando entre Pesaj, el gusto que esté dentro de los keilim esté pagum. Los mezcladores y procesadores de alimentos son muy complicados. Como dice acá, son únicos porque tienen muchas partes móviles y cuesta cacherizar. ¿Se pueden cacherizar? Es difícil. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si alguna parte del utensilio se usó para comida caliente o carne, en este caso carne y leche o hametz, cada parte debe hervirse en agua caliente con agalá, ¿ya? Aquí estamos hablando, el texto dice en caso de que queremos pasar de carne a leche. Ahora en este caso se usó con hametz, en caliente, esa parte que estuvo en contacto con hametz, en caliente necesita agalá, no queda otra, hay que desmontar la mezcladora. Las cuchillas y las batidoras que solo se usaron para picar o mezclar carne fría o leche o hametz, en nuestro caso, se puede limpiar con agua y con jabón siempre que el hametz no se haya incrustado en las cuchillas. Entonces tenemos que fijarnos que el hametz no esté incrustado. Si está incrustado, no basta lavarlo con agua y jabón, hay que aplicarle agalá. Cuando el recipiente donde se realizó la mezcla, si es de plástico o de vidrio, se deben seguir las pautas de cacherización de acuerdo a esos materiales. Como vimos, hay mahloket con respecto al vidrio principalmente, también como es el plástico, si se cacheriza en clichón o clicherí, dependiendo cómo se utiliza. En el caso del exprimidor de frutas, necesita ser lavado con agua caliente. ¿Por qué? Porque el limón, supongamos el limón es una fruta que es harif, supongamos que el limón justo entró en contacto con algún alimento con hametz, transmite sabor al exprimidor de fruta, entonces es bueno aplicarle agua caliente al momento de cacherizarlo, no solamente con agua fría y jabón. En el caso de la máquina de café, si durante el año solo se usó para café, entonces solamente requeriría una limpieza con agua y con jabón. Y los mangos y también la superficie de la máquina necesitan ser lavados. La máquina que muele carne, la malla donde pasa la carne, la que produce la moledura de la carne, si durante el año solo se usó para carne y sin hametz, solamente fue carne pura, no fueron salchichas, solamente requiere limpieza con agua y con jabón. De lo contrario, si se le agregó sal u otros ingredientes que podrían contener restos de hametz, necesita agalá. Ahora, de todas maneras, uno es mahmir y trata de no utilizarlos para Pesaj. Los muebles de cocina hay que limpiarlos con agua y con jabón, y después de limpiarlos con agua y con jabón, se pueden cubrir con un papel metálico. ¿Ya? Normalmente son muebles de madera, ¿ya? Cubre con papel metálico. El grifo de la llave, normalmente uno solamente le requiere
agua caliente con jabón y hacerle un irui de rishon, agua caliente. Un segundo que está el audio. Aquí en Israel también venden unas cubiertas para cubrir el grifo de la llave, que se cubre. Después de que uno le tire agua caliente, los cubre. ¿Ya? Es una jumbra, en verdad. Se ve bonito, más higiénico, pero es una jumbra, pero aquí se ocupa mucho eso, ¿ya? Después de aplicar el agua caliente. La copa de Kiddush, normalmente el vino que nosotros utilizamos durante el año, el vino, el jugo de uva, siempre es kosher le pesa. Pero de todas maneras, a veces pueden saltar restos de pan, restos de hametz en la comida, entonces es bueno hacerle agalá. El biberón o la mamadera del bebé, donde se toma su leche, es ideal que tenga una mamadera especial para pesa. Ahora, de no poder hacerlo, tiene que hacerle agalá en un clirrillón. ¿Por qué? Porque normalmente la mamadera recibe agua caliente. Recordemos que hay que siempre un grado superior. Si recibe clichení o irui clirrillón, le aplicamos clirrillón, un grado superior de cacherización. El termo necesita desarmarlo y limpiarlo bien y después agregarle agua caliente. Se le hace una especie de irui clirrillón, le agregamos agua caliente de un hervidor y lo cacherizamos. Los paños de cocina solamente se deben lavar con agua y con jabón. Los portacubiertos donde nosotros normalmente colocamos los utensilios a destilar después de lavarlos, solamente requieren limpieza con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque los utensilios cuando se colocan sobre siempre están fríos. Los candelabros no necesitan cacherización, pero eventualmente, si uno los coloca sobre la mesa durante la noche de Shabbat, durante la comida de Shabbat, entonces habría que limpiarlos. ¿Ya? Podría saltarle algo de comida, no sé, hametz entre medio. Normalmente los candelabros tienen recovecos, tienen figuritas, entonces a veces puede caer un poco de hametz entre medio, sin darnos cuenta. Las sillas que son muy altas y que están a la altura de la mesa, es bueno que se laven bien con agua fría y con jabón, ¿ya? No solamente sacudirlo, ¿ya? Porque a veces le puede caer comida, derramar comida. Los tratamientos dentales como las coronas, las tapaduras, que son cubiertas con resinas dentales, solo necesitan ser lavadas bien y no comer hametz por 24 horas antes de pesar. No necesitan hacer nada más. Supongamos que se colocaron una corona, o tienen corona, yo creo que la gran mayoría de los seres humanos tienen corona o de alguna tapadura. Entonces, ¿qué uno hace? Tratar de no comer hametz las 24 horas antes, o sea, comer hametz que sea ojalá en frío, y obviamente antes que comience Pesaj, lavarse bien los dientes con pasta de dientes, ojalá con enjuague bucal, ¿ya? Limpiarse bien los dientes con seda dental y todo antes de Pesaj. ¿Ya? A veces uno se olvida de eso, limpia toda la casa menos sus dientes antes de que comience Pesaj. En el caso de los anillos de mujer, las mujeres que normalmente amasan, ¿ya? No todas amasan, pero las mujeres que normalmente amasan y ocupan sus anillos, no se los sacan al momento de amasar. Si estos anillos son de oro, 100% de oro, hay que hacerle agalá. Ahora, si estos anillos tuvieran una perla, una piedra, que al hacerle agalá se van a dañar, entonces va a tener que sacárselos durante Pesaj y guardarlos hasta posterior a Pesaj. Las dentaduras postizas, estas que se sacan, ya las placas, lo que hay que hacer, hay que removerlas, si es posible, y sumergirla en agua caliente dentro de un kli sheni. No en un kli rishon, sino que en un kli sheni. ¿Por qué? Porque en la boca uno normalmente no come a la temperatura del kli rishon, normalmente come a la temperatura del kli sheni, y la idea es que tampoco se dañe. ¿Ya? Si es posible. Si no es posible, bueno, se lavará los dientes antes muy bien y todo el asunto. Así que una placa que se pegó. Pero si es removible, hay que lavarla en un kli sheni. Los cepillos dentales, hay que comprar uno nuevo para Pesaj. Yo creo que nadie se va a hacer más pobre por comprar un cepillo nuevo para Pesaj, ¿ya? Los paños de cocina se necesitan lavar con agua caliente y detergente para tener paños limpios para Pesaj. Y las esponjas de cocina también hay que comprar unas nuevas esponjas para Pesaj. Nadie se va a hacer más pobre por comprar esponjas especiales para Pesaj. En el próximo show vamos a continuar con temas que tienen que relacionados con el hametz, por ejemplo, la pasta de dientes, los detergentes, qué cosas nos tenemos que preocupar, los medicamentos, ¿ya? Sobre qué cosas hay que tener cuidado en el tema del hametz, qué cosas no, qué cosas sí, y vamos a ver el tema de las humbrot. Discúlpeme si hablé muy rápido, pero la idea era terminar el shiur hoy día.
Sí, fui muy rápido a lo mejor, pero bueno. La idea era aprovechar el tiempo al máximo posible. Ya, voy a tratar de contestar preguntas. Voy a mirar el chat. A ver, primero voy a ponerle stop a la grabación, ¿sí? Porque esto ya no es necesario grabarlo.